¿Y si toda tu vida creíste que tenías fe, pero en realidad estabas caminando en la oscuridad? ¿Qué pasaría si la fe que aprendiste de niño no es la fe que Dios espera de ti? Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día de revelación. Te voy a pedir algo que pocas veces te han pedido: dispón tu corazón. Prepárate. Prepárate, porque lo que Dios va a hacer contigo en este momento va a sacudir tu espíritu. No lo digo como una frase vacía. Lo digo porque llevo años viendo gente despertar de la religión para entrar en relación verdadera con el propósito eterno. Hace unos años, una mujer se me acercó al terminar una reunión. Con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: Pastor, yo no entiendo. Fui fiel. Fui una mujer de fe. Llevé a mis hijos a la iglesia, los metí en los grupos, en la música. Y hoy están perdidos. ¿En qué fallé? Yo no tenía una respuesta rápida. Pero algo en mi espíritu comenzó a temblar. Y fue en ese momento donde el Espíritu Santo me llevó a Juan y luego a Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Y ahí lo vi. Y ahí lo supe. Toda la vida nos dijeron que la fe era caminar sin ver. Pero la Biblia dice otra cosa. La fe no es caminar ciego. La fe no es repetir frases sin sentido. La fe es entendimiento. Vuelvo a repetírtelo. Por la fe entendemos. No dice por la fe creemos. No dice por la fe ignoramos. Dice, entendemos. Cuando vamos al original, a la raíz griega, esa palabra significa observar, percibir mentalmente, ejercer la mente. ¿Te das cuenta? La fe activa los ojos del entendimiento, no te los cierra. Dios nunca te pidió que caminaras ciego. Te pidió que caminaras con visión. Visión espiritual. Y la visión espiritual se entrena, se alimenta, se desarrolla. Abraham no dejó su tierra a ciegas. Él vio la promesa en su mente. Él entendió que había una tierra donde Dios lo estaba esperando. Y Abel no ofreció al azar. Él discernió. Él entendió lo que Dios deseaba. Él vio lo invisible antes de actuar. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos poderosos en el espíritu, pero fracasados en el matrimonio? ¿Por qué hay ministros con unción, pero en bancarrota emocional y financiera? La respuesta está en 3 Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol lo dijo, porque sabía que no siempre hay equilibrio. Porque no es automático. Porque puedes crecer en lo espiritual y estar quebrado en lo emocional. Y eso no es el diseño de Dios. Un joven se me acercó una vez, en medio de un evento. Tenía 19 años. Lloraba. Mi papá era líder en la iglesia, predicaba, pero nunca estaba en casa. Me hablaba de fe, pero yo solo quería que jugara conmigo. Me decía que tenía que trabajar para darnos lo mejor. Pero lo mejor era él, y nunca estuvo. Y me preguntó, ¿ese era el plan de Dios? No. Ese no era el plan. El problema es que nos han enseñado mal. Nos dijeron que tener fe era declarar, repetir, cerrar los ojos. Pero la verdadera fe te abre los ojos. Te da sabiduría. Te muestra cómo organizar tus prioridades. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. No dice: llévalo a la iglesia y el pastor lo hará. No dice: mételo en danza y música y todo estará bien. Dice: instruye tú. ¿Y cómo vas a instruir si tú no entiendes? ¿Cómo vas a guiar si tú caminas a ciegas? Vamos más profundo. Muchos oran por un trabajo. Y yo siento el dolor del Padre cuando escucho eso. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que vivas para trabajar. Él quiere que trabajes para vivir en propósito. Jesús nunca pidió un empleo para pagar impuestos. Él entendía principios sobrenaturales. Un salario nunca te hará libre. Una jornada laboral no te hará rico. Pero entender las leyes del reino, eso sí. Fe financiera es entender qué hacer con lo que tienes. Es discernir dónde sembrar. Es ver el futuro en tu mente antes de que se manifieste. Un hermano de la iglesia, después de años en escasez, me dijo: pastor, dejé de orar por trabajo. Empecé a orar por entendimiento. Le pedí al Señor que me mostrara qué debía hacer con lo que ya sé. Hoy, ese hombre es empresario.
Le da empleo a otros. Y su mayor testimonio no es su dinero. Es su paz. Porque ahora puede instruir a sus hijos. Está presente. Tiene balance. Entendió. La fe no es repetir. La fe no es esperar con los brazos cruzados. La fe no es cerrar los ojos y decir amén. La fe es ver. La fe es entender. La fe es accionar con sabiduría. Por eso hoy te digo, no ores más por un milagro si no estás dispuesto a entender el proceso. La fe que Dios quiere en ti no es ciega. Es revelada. Si este mensaje estremeció tu mente, si algo se movió en ti, entonces este video no fue casualidad. Comparte esto con alguien que necesita abrir los ojos. Déjame un comentario y dime, ¿qué entendiste hoy que antes no veías? Y recuerda, no camines más en tinieblas. Porque la fe verdadera, ve. ¿Por qué no prosperas? ¿Y si la razón por la que no prosperas es porque estás buscando lo incorrecto? ¿Y si Dios no quiere darte un trabajo, sino una idea? Hoy no vengo a darte una predicación común. Vengo a despertarte. Vengo a hablarle a tu espíritu. Te voy a pedir algo, dispón tu corazón. Dios te quiere hablar, pero tienes que estar listo para escuchar algo que quizás nunca te dijeron. Hace un tiempo, un hombre se me acercó luego de un servicio. Estaba agotado, ojeroso, desgastado. Sus palabras me quedaron grabadas. Pastor, trabajo día y noche. Apenas veo a mis hijos. Pero lo hago por ellos. Para que no les falte nada. Yo lo miré a los ojos y le dije. Pero ellos no necesitan cosas. Te necesitan a ti. ¿Sabes cuál es la raíz por la que muchos padres fallan en la crianza? Porque no están en casa. Porque el sistema nos enseñó a salir a trabajar, en lugar de quedarnos a formar. Jesús tenía que pagar un impuesto. Pero mira lo que le dice a Pedro en Mateo 17:27. Ve al lago, echa el anzuelo, y toma el primer pez que salga. En su boca hallarás una moneda. Jesús no le dijo, Pedro, busca un trabajo. No le dijo, vamos al mercado a vender los peces. No. Le dijo, ve y encuentra una moneda donde nadie espera que haya una. Jesús envió a Pedro a buscar dinero, no trabajo. Porque en el reino, cuando necesitas provisión, lo que buscas no es un salario. Es revelación. Cuando tú necesitas pagar el arriendo, ¿qué es lo primero que piensas? Necesito trabajo. Pero cuando Jesús necesitaba dinero, pensaba, necesito una dirección del Padre. ¿Sabes por qué Dios se entristece cuando oras por trabajo? Porque Él quiere darte mucho más que eso. Él quiere darte ideas, estrategias, oportunidades invisibles. ¿Te acuerdas de la mujer del flujo de sangre? Todos tenían fe, pero solo ella recibió su milagro. ¿Por qué? Porque ella entendió algo. Ella se decía a sí misma, si tan solo toco el borde de su manto. Ella no necesitó un profeta. Ella se convirtió en su propia profeta. Ella imaginó, confesó, y actuó. Eso es fe. Hebreos 11:3 no dice por la fe creemos. Dice, por la fe entendemos. La fe no es cerrar los ojos y repetir frases vacías. La fe es ver con los ojos del entendimiento. Es hablarte a ti mismo hasta que lo creas. Es ver lo invisible antes de que se manifieste. Cuando la viuda estaba endeudada y a punto de perder a sus hijos, Eliseo no le dijo, ve y busca trabajo. Le dijo, enciérrate. ¿Qué tienes en tu casa? Ella tenía aceite. Y ese aceite fue multiplicado hasta que no tuvo más vasijas. El milagro estaba en su casa, no en la calle. El problema es que muchos quieren predicar en la calle, pero nunca han predicado en su casa. Quieren impactar multitudes, pero no han impactado a sus propios hijos. Deuteronomio 6 dice, estas palabras estarán en tu mente. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas, en tu casa. Ahí es donde comienza todo. No con un púlpito, sino con un cepillo en el baño. No con un micrófono, sino con tu voz hablándote a ti mismo. Yo comencé predicándome a mí mismo. Me paraba frente al espejo con el peine de mi mamá como si fuera un micrófono. Y me decía, Dios está aquí. Levanten las manos. No había audiencia, pero yo la veía. No había cámara,
pero yo la imaginaba. Eso es fe. Ver antes de que suceda. Un día necesitaba una gran suma de dinero. No tenía cómo pagar. Pero en lugar de salir a pedir un préstamo o buscar un trabajo, me hablé a mí mismo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él me llevará a pastos delicados. Y entendí. Los pastos representan recursos. Si Dios me guía, me llevará a un lugar donde hay provisión. Y así fue. Dios me dio una idea. Y esa idea me trajo el dinero. No fue suerte. Fue fe entendida. ¿Quieres aprender chino? Habla con un chino. ¿Quieres aprender alemán? Busca un alemán. ¿Quieres aprender cómo funciona el dinero? Busca a quienes saben cómo piensan los ricos. No le preguntes al esclavo de un sistema. Pregúntale a Dios, que creó el sistema celestial. Lucas 2:46 dice que Jesús, siendo niño, fue al templo. Se sentó con los doctores de la ley. Los escuchaba. Les preguntaba. Él sabía dónde debía estar. No se fue con los herreros, ni los carpinteros, sino con los sabios. Hoy quiero sacudir tu mente. La verdadera fe no es trabajar más. Es entender mejor. No ores más por un trabajo. Ora por una idea. Ora por sabiduría. Ora por entendimiento. Porque la fe no es ignorancia. La fe no es religiosidad. La fe es comprensión divina. Si este mensaje te estremeció, déjamelo saber en los comentarios. Escríbeme. Quiero ideas, no esclavitud. Y compártelo con alguien que todavía está orando por un empleo. Cuando Dios quiere entregarle una visión. Recuerda. Los peces no tienen oro. Pero cuando Jesús lo dice, hasta lo imposible se vuelve real. ¿Por qué no prosperas? La fe que te enseñaron no funciona, esta es la verdad. Y si la razón por la que no prosperas es porque estás buscando lo incorrecto, y si Dios no quiere darte un trabajo, sino una idea, hoy no estás aquí por casualidad, sino Dios quiso así. Vengo a despertarte. Vengo a hablarte al Espíritu. Así que, abre tu corazón. Porque esta verdad puede cambiar tu destino. Hace un tiempo, un hombre se me acercó, visiblemente desgastado. Pastor, trabajo todo el día, de sol a sol. Apenas veo a mis hijos, pero lo hago por ellos. Para que no les falte nada. Lo miré a los ojos y le respondí. Pero ellos no necesitan cosas. Te necesitan a ti. El sistema nos ha hecho pensar que ser proveedor es ausentarse de casa. Pero el diseño original de Dios es otro. Instrucción antes que provisión, formación antes que trabajo. Jesús necesitaba pagar el impuesto. ¿Y qué hizo? Mateo 17:27. Ve al mar, echa el anzuelo. El primer pez que saques tendrá una moneda en la boca. Tómala y paga por ti y por mí. Jesús no le dijo a Pedro, ve a buscar trabajo. Tampoco le dijo, haz una colecta. No. Le dio una idea. Le dio una dirección. Porque cuando Jesús necesitaba recursos, no buscaba un salario, buscaba revelación. ¿Sabías que Jesús nunca oró por trabajo? Él oraba por dirección, por instrucciones. Y nosotros, cada vez que falta dinero, ¿qué hacemos? Señor, dame un empleo. Señor, ábreme una puerta. Pero cuando oras por trabajo, estás pidiendo vivir en el sistema de este mundo. Dios no quiere eso. Dios quiere darte ideas, estrategias, unción creativa. Porque la fe verdadera no es repetición, es comprensión. Por eso muchos oran y no ven resultado. Porque oran desde el miedo, no desde la comprensión. Todos empujaban a Jesús. Pero solo una mujer tocó algo más que su ropa. Tocó el cielo. Ella se decía a sí misma, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Ella no necesitó que alguien le profetizara. Ella se habló a sí misma. Ella se vio sana antes de estarlo. Ella imaginó el milagro antes de tocarlo. Eso es fe. La fe no es cerrar los ojos y esperar lo mejor. La fe es ver con los ojos del Espíritu. Es entender que ya está hecho. Y caminar hacia ello. La viuda iba a perder a sus hijos por una deuda. Pero Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, una vasija de aceite.
Y ese aceite fue multiplicado. ¿Dónde estaba su milagro? En su casa. No en la calle. Muchos quieren predicar en estadios, pero nunca han enseñado en su casa. Quieren ser influencia en redes, pero no tienen autoridad espiritual sobre sus hijos. Deuteronomio 6:6-7 dice: Estas palabras estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa. Tu casa es el primer altar, el primer púlpito, el primer campo de entrenamiento. Yo comencé predicándome a mí mismo, frente al espejo, con el peine de mi mamá como micrófono. Me decía: Dios está aquí. Levanten las manos. Y no había nadie. Pero yo lo veía. Eso es fe. Imaginación alineada con la revelación. Un día necesitaba dinero. Y en vez de desesperarme, me hablé a mí mismo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me lleva a pastos verdes. Y entendí. Los pastos representan recursos, abundancia. Y Él me guía hacia ellos. Y justo ese día, me llegó una idea. Una idea divina que trajo provisión. No trabajé más, pero entendí mejor. ¿Quieres entender el idioma del cielo? Deja de hablar como esclavo. Deja de pensar como empleado. Comienza a hablar como hijo, como heredero. El dinero responde al lenguaje de los sabios, no de los desesperados. Jesús, con solo 12 años, se sentó con los sabios del templo. Les hacía preguntas. Los escuchaba. Él no se fue con los carpinteros ni los comerciantes. Fue con los que tenían sabiduría. ¿Y tú? ¿A quién estás escuchando? Hoy quiero hacerte una invitación. Deja de pedir trabajo. Y comienza a pedir ideas. Pídele a Dios sabiduría. Pídele entendimiento. Pídele dirección. Porque la fe no es solo esperar. Es entender, ver y accionar. Escribe. Quiero ideas, no esclavitud. Y compártelo con alguien que está orando por empleo. Cuando Dios quiere entregarle una visión. Recuerda esto. Los peces no tienen monedas. Pero cuando Jesús lo dice, hasta lo imposible obedece. ¿Y si la razón por la que no prosperas es porque estás buscando lo incorrecto? ¿Y si el cielo está tratando de darte ideas, pero tú sigues orando por un empleo? Mucha gente buena está atrapada. No por falta de fe, sino por una fe mal enfocada. Por años te han dicho, ora por trabajo. Pide puertas abiertas. Pero, ¿alguna vez te preguntaste si Dios no quiere darte un trabajo, sino una visión? Hoy no vengo a darte motivación. Vengo a abrirte los ojos. Porque hay una gran diferencia entre sobrevivir y caminar en el diseño divino. La conversación que me rompió el corazón. Un día, después de una reunión, se me acercó un hombre con lágrimas contenidas. Su camisa estaba sudada, el rostro cansado, las manos marcadas de trabajo. Pastor, trabajo todo el día. Salgo antes que mis hijos despierten y vuelvo cuando ya están dormidos. ¿Por qué lo haces?, le pregunté. Por ellos. Para que no les falte nada. Pero lo miré a los ojos y le dije algo que lo hizo temblar. Ellos no necesitan cosas. Te necesitan a ti. El sistema te enseñó que proveer es traer dinero a casa. Pero el reino de Dios te enseña que proveer es instruir, guiar, formar. Tú no fuiste llamado a romperte el lomo, fuiste llamado a transmitir herencia espiritual. Jesús no oró por trabajo. Oró por dirección. Jesús nunca pidió empleo. Nunca pidió un salario. Cuando le tocó pagar el impuesto, no dijo, Padre, ábreme una puerta laboral. Dijo, Pedro, ve al mar, lanza el anzuelo y saca el primer pez. En su boca hallarás la moneda. Mateo 17:27. ¿Lo ves? Jesús no pidió dinero, recibió una instrucción. Porque en el reino, no se trata de esfuerzo, sino de revelación. ¿Y tú? ¿Estás orando por trabajo o por ideas? ¿Estás pidiendo puertas o estás recibiendo códigos? La fe no es repetir. Es entender. Hebreos 11:3 dice. Por la fe entendemos. No dice, por la fe creemos, sino entendemos. La fe no es cerrar los ojos y decir todo estará bien. La fe es ver con los ojos del Espíritu lo que otros no ven. Es entender que ya está hecho, y caminar hacia eso con certeza. Por eso muchos oran sin resultados.
Porque oran desde el miedo, no desde el entendimiento. Oran por trabajo, cuando deberían pedir sabiduría. Oran por puertas, cuando deberían activar su imaginación espiritual. El milagro no está afuera, está en tu casa. Recuerda la historia de la viuda en Segunda de Reyes 4. Sus hijos iban a ser llevados como esclavos por una deuda. Pero el profeta Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en casa? Ella respondió: una vasija de aceite. Y ese pequeño recurso, al ser obediente a la instrucción, se multiplicó. ¿Dónde estaba su milagro? En su casa. No afuera. No en un patrón. No en un empleo. En lo que ya tenía, pero aún no valoraba. Muchos quieren predicar en estadios, pero no enseñan en su casa. ¿Sabías que tu primer púlpito no es una iglesia, es tu comedor? Dios no está buscando grandes predicadores, está buscando padres que discipulen a sus hijos. Deuteronomio 6:7 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Si estás muy ocupado para enseñarles la palabra a tus hijos, estás ocupado en lo incorrecto. Si trabajas tanto que no los ves crecer, no estás proveyendo, estás abandonando. El lenguaje de la fe y la imaginación. Una mujer tocó el manto de Jesús. Pero no fue un toque cualquiera. Fue un toque de entendimiento. Ella se decía a sí misma: si tan solo toco su manto, seré sana. Ella se hablaba. Ella se veía sana. Ella imaginó el milagro antes de tocarlo. Eso es fe. No esperar pasivamente, sino accionar con una visión clara. No solo orar, sino visualizar, declarar, caminar. ¿Qué estás viendo en tu espíritu? Cuando era niño, me paraba frente al espejo con un cepillo en la mano, como si fuera un micrófono. Y predicaba. Gritaba. Imaginaba multitudes. No había nadie, pero yo lo veía. Hoy entiendo, la imaginación, cuando está alineada a la palabra, se vuelve una arma espiritual poderosa. ¿A quién estás escuchando? Cuando Jesús tenía 12 años, no se fue con los carpinteros. Se fue al templo a escuchar a los sabios. ¿Y tú, a quién estás escuchando? ¿A los que viven endeudados pero dan consejos? ¿A los que solo saben trabajar, pero no instruyen? ¿O estás en la presencia, recibiendo ideas divinas? No pidas trabajo. Pide ideas. Este es tu llamado hoy. Deja de pedir trabajo. Comienza a pedir sabiduría. Pide entendimiento espiritual. Pide estrategias del cielo. No trabajes más duro, entiende mejor. ¿Te habló este mensaje? Si esto despertó algo en tu interior, escribe en los comentarios. Quiero ideas, no esclavitud. Y compártelo con alguien que está cansado de buscar empleo, cuando el cielo le quiere entregar una visión. Recuerda, los peces no traen monedas. Pero cuando Jesús lo dice, hasta lo imposible obedece.